si habla uno, se silencia, habla el otro, ¿sí? Ahí vamos armando una música entre todos. El que quiera empezar, o la que quiera empezar. Diana. Bueno, mi nombre es Diana Fiorda, estoy recibida recientemente, así que me encuentro con el título en trámite, y trabajo actualmente en un estudio jurídico, así que estoy un poquito alejada del ámbito. Solamente eso. Buenísimo, una sumergida va a ser entonces. Bueno, acá otra. Andrea. Yo sí, buenas tardes, sí, me presenté en el grupo, yo soy docente, jubilada de hace muy poco, y estudié la carrera de Tres Arroyos, y cuando tuve la posibilidad de poder estudiar acá en Tres Arroyos la carrera, la hice, pero bueno, mis tiempos de trabajo eran imposibles para empezar a ejercer, así que ahora estoy en eso y tratando de ponerme un poquito al día y bueno, volviendo a estudiar. Bienvenida, Andrea, te leí en el foro. Hola, ¿qué tal? Hola, Agus. Hola, ¿qué tal? Perdón, recién llego de trabajar, por eso tenía la cámara apagada, porque venía en el auto. Venía rápido. Bueno, mi nombre es Agustina. Yo todavía no estoy ejerciendo, terminé hace poquito la carrera y estoy aprovechando para formarme. También me anoté en otro de los posgrados que se está dictando, que es sobre abuso infantil. La verdad que me gusta mucho y me interesan las problemáticas, sobre todo relacionadas con niños y adolescentes, que es a lo que quiero apuntar. Así que bueno, no tengo todavía experiencia profesional. Bien, otra que se sumerge. Hola, ¿cómo están? Yo Hola, más o menos Cande. estoy en la misma situación. Hace poco me llegó el título, pero tuve un acercamiento, se podría decir, al abordaje territorial en juventud a partir de un proyecto en el que participé, que articulaba con un envión de acá de Mar del Plata, y fue una experiencia súper enriquecedora y creo que es una parte que me interesa mucho, ese tipo de abordajes. Así que bueno, las expectativas tienen que ver con eso, con adquirir habilidades y conocer un poco más de la temática. Buenísimo. Buenas, mi nombre Buenas, es Sol. yo soy de Necochea. Estuve hasta el año pasado trabajando en un envión acá, y ahora soy psicóloga voluntaria en un CPA, en CPA 2, que no trabaja con el consumo problemático en sí, sino con la familia y las violencias que sufren las familias de los adictos. Y tengo también la diplomatura de consumos problemáticos de Pedronal. Buenísimo. Bienvenida, Sol. Mi nombre es Luisina, yo también soy psicóloga recién recibida y bueno, me interesa la temática y también me anoté en otro de los cursos de posgrado y estoy formándome para ver por qué camino sigo, pero me interesa mucho el tema. Buenísimo. Ojalá te alinees en estas filas de estos temas. Hola, ¿se escucha? Hola, Lucas. Perfecto. ¿Qué tal, Paula? Mi nombre es Lucas y trabajo en una comunidad terapéutica actualmente. Trabajo también en extensión universitaria y tengo un recorrido en la temática, ya que he trabajado en contexto de encierro. La comunidad terapéutica de trabajo es de modalidad residencial con usuarios con patología dual. Te leí en el campus. Uno de los poquitos que se presentó en el campus también, Lucas. Bueno, hola a todos. Hola, Gaby. Soy Gabriela, me recibí en el 1 de marzo del 2019. Actualmente no estoy ejerciendo, estoy haciendo un montón de cursos como para capacitarme. Fui mamá el año pasado, plena pandemia, así que estoy como
con un bebito de 1 año y 4 meses, así que todavía estoy con eso. Pero bueno, nada, estoy haciendo un curso de neurorehabilitación cognitiva, hice uno de aptos, ahora me interesa mucho de adicciones porque yo cuando cursé hice una práctica en el CPA de Chapadmalal, y la verdad cuando cursé jurídica y me encantó esa experiencia, así que bueno, me anoté apenas supe de este curso de posgrado, así que muy interesante, espero nada, formarme. Ojalá, Aprovecharlo ojalá se a su cumplan las máximo. expectativas. Sí, muy feliz. ¿Quién Bueno, sigue? buenas tardes. Yo Pero, soy Nadia, sí. Vivo en Villa Gesell, actualmente me gradué en la Facultad de Mar del Plata y trabajo en el servicio local de promoción y protección por los derechos del niño y adolescente. Y bueno, estamos permanentemente con situaciones que justamente se ligan con otros lugares, como en Bion, que acá también hay, como la Casa del Niño, dependemos de Acción Social, es un espacio municipal. Y bueno, y además trabajo en una escuela privada, dando ahí clases en la rama humanística, digamos, de la secundaria. bien. Lindos esos cruces. Un poco de todo, mezcladito. Así que bueno, buena cursada y me encuentro con algunas caras conocidas, algunos compañeros de cursada y demás, así que espero que sea una linda experiencia. Dale, apostamos a eso. ¿Quién sigue con la música de la presentación? ¿Quién se engancha ahí? Hola, soy Milena, también de Necochea. Hola. Me recibí hace 3 años, no he ejercido aún en la temática, sí me he estado formando, realizando cursos y demás, pero bueno, aún ahí estoy como al pie de animarme por ahí a insertarme sí en el tema. Y lo que sí, por ahí, más que nada, he estado por ahí cerca de la temática como voluntaria en un merendero, que bueno, después se interrumpió con el tema de la pandemia. Estamos ahí viendo si por ahí podemos llegar a recomponer como para arrancar con algunos talleres de acompañamiento a los adolescentes y demás. Así que bueno, ahí estamos viendo qué pasa con eso. No me funciona la cámara, así que bueno, pido disculpas, por eso no la tengo encendida. Tranquila. Cosas que pasan. Gracias. Hola, mi nombre es Camila, ¿se escucha? Hola, Cami. Hola, no pongo la cámara también, estoy teniendo problemas, voy a ver si lo puedo solucionar para la semana que viene. Yo me recibí en 2019 y bueno, por toda la situación recién hace unos meses me pudo llegar el título y nada, ahora en proceso de matriculación, aprovechando también toda la formación posible que está a mi alcance. Buenísimo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bueno, soy Yasmín Khalil, me recibí también este año, pero por suerte me pude matricular, así que estoy ejerciendo en este momento en consultorio, psicología clínica, y también lo que espero del curso es ganar simplemente herramientas y conocimientos para poder aplicarlos en la clínica y por supuesto en otro momento, en otros ámbitos o espacios, digamos. Así que muchas gracias desde ya. A vos, Jazz. ¿Cómo va? Buenas tardes. Mi Hola, nombre es Lucas. Trabajé un tiempo en comunidad terapéutica, ahí la nombraron, la comunidad terapéutica de Chapadmalal. Sigo ahora trabajando en el ámbito ambulatorio y trabajo en la facultad como docente, en una asignatura de segundo año. Y bueno, básicamente es buscando profundizar y siempre interesado en la temática. Buenísimo. Uno también de los poquitos que se presentó en el foro. Sí, sí. Bueno, hola. ¿Quién más falta? Hola. Hola. Mi nombre es Mariana, yo también soy docente de la Facultad de Psicología, trabajé un tiempo en el DIAT, en el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de Casa Caracol, acá en la ciudad de Mar del Plata, y actualmente dirijo un proyecto de extensión vinculado a la temática. Así que bueno, también celebrando este encuentro con colegas, con compañeros. Qué bueno, Mariana, interesante.
Hola, Hola. me llamo Sofía y bueno, me recibí hace 3 años. Ni bien, digamos, terminé la facu, me inserté, digamos, en un programa de formación por el cual estuve trabajando en un CAPS, bueno, los últimos 2 años. Y bueno, recién este año comencé, digamos, a trabajar remuneradamente, por decirlo de alguna manera, en un consultorio particular y atiendo, bueno, niños, adolescentes y adultos. El motivo por el cual me quería anotar en el curso y que estaba interesada en la temática es porque, bueno, tal vez estaría bueno como profundizar mis conocimientos acerca del tema y, digamos, de cara a tal vez una posible inserción laboral. Veremos. Pero bueno, ojalá. ¿Quién más falta? Algunos que es Estefanía. Hola, buenas tardes. Me llamo Estefanía Magnín, me recibí hace unos años de la facultad, pero todavía no he podido ejercer, así que este año estoy anotada en varios cursos para hacer y para arrancar el año que viene. Bueno. Gracias. A vos. ¿Quién está faltando? ¿Alguien más se quiere presentar? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila, soy psicóloga y hice el profesorado en la UTN. Todavía no tengo el título por cuestiones de la UTN, digamos, pero bueno, la temática de consumo problemático creo que en el ámbito escolar está bueno contar con herramientas. Otra compañera acá dijo que comenzó también el curso de abuso sexual en infancia, que se dicta los días jueves, que también lo estoy haciendo porque creo que son todas temáticas que en el ámbito escolar se pueden llegar a presentar indicadores y demás, y me parece muy valioso profundizar lo más que se pueda con personas que estén trabajando y cuenten con experiencia como para poder identificar e intervenir, inclusive a nivel grupal, porque por ahí en lo clínico es más de 1 a 1 y por lo que veo en el título habla de algo comunitario y eso me parece muy interesante, como un grupo de chiques, adolescentes en el aula o en cualquier contexto o en un barrio, y eso es lo que espero encontrar, un poco de eso. Bueno, esperemos que sí. Yo creo que va a ir por ahí. Ojalá. ¿Quién falta? ¿Quién más? Metámosle ritmo a la música esta de presentación. ¿Estamos todos? Sí, Paula, una cosa que por ahí es interesante es no dejen de presentarse de todas formas en el foro, más allá de esta presentación de hoy, porque las docentes que van a seguir con el curso se van a servir de esa presentación para ir orientando también las dinámicas y demás. Totalmente de acuerdo, porque esto lo hacemos hoy, que es en nuestro primer encuentro, pero aunque la semana que viene cambie la docente, no vamos a volver a repetir la presentación, entonces ahí está bueno que puedan leerse, y también porque la idea, digamos, después vamos a seguir con este foro de presentación abierto hasta el viernes que viene, después lo vamos a cerrar porque vamos a entrar con alguna otra consigna de debate en el foro. Y entonces también las invitamos a que ustedes, entre ustedes, se conozcan, ¿sí? Se puedan leer, vayan a ir armando ese hábito de leerse mutuamente en el foro y bueno, y saber quién está de alguna manera, quiénes están detrás de esas letras que van a aparecer ahí en el campus, de esas palabras, ¿no? Entonces, por favor, antes del viernes que viene, sí, completar, digamos, también esa presentación ahí en el campus. Bueno, retomo ahí una cosa chiquitita para presentar un poco más del curso y ya nos metemos de lleno digamos, en este primer encuentro. El curso, digamos, va a tener como sentido, digamos, repensar digamos, algunas categorías claves que tienen que ver con el tema de juventudes, el tema de los consumos de sustancias y el tema de los territorios, ¿sí? Esas son las 3 categorías que de alguna manera van a ser clave y van a estar entrando en juego durante este tiempo. Me parece que
que parte, digamos, de nuestro campo, digamos, de intervención, o muchos de los ejemplos que pongamos en ese sentido, van a tener que ver con aquellas intervenciones que se juegan en lo colectivo, en lo comunitario, en lo territorial, y no tanto, digamos, o va a quedar, digamos, de alguna manera un poco más relegado, digamos, aquellas intervenciones que son estrictamente vinculadas a la clínica individual de los sujetos. Esto un poco también como para un marco, no es que no va a aparecer, porque también hay mucho, digamos, del juego de lo que sucede terapéuticamente, de lo que cuida, de lo que cura, de lo que sana en esas intervenciones territoriales y comunitarias, pero no va a estar puesto el foco, digamos, ahí. Y sí, digamos, en pensar básicamente, como les digo, estas tres categorías, que son la de juventudes, la de los consumos de sustancias y la de los territorios. Y yo voy a arrancar en este encuentro, digamos, precisando de alguna manera, va a ser un encuentro un poco principista, por decirlo de alguna manera, en términos de como clarificar, digo, algunas, digamos, de las perspectivas en las que comprendemos estos temas, y que de alguna manera entonces va a trazar, digamos, coordenadas para que ustedes relean y reescuchen las clases que vienen, o los encuentros que vienen. Entonces, en este sentido, va a ser hoy quizás de alguna manera una clase muy dialogada, donde uno ponga en juego o en consideración digamos, algunas categorías o el modo en que nosotros las venimos pensando y las venimos trabajando. Y después nos vamos a dedicar el resto de los encuentros. Digo, uno va a ser para trabajar las cuestiones vinculadas a las tensiones y los desafíos del abordaje de los consumos problemáticos de drogas en el marco de la Ley de Salud Mental, la 26657, una ley que ya tiene, digamos, 10 años, un poquitito más de 10 años digamos, de implementada, y que sigue generando, digamos, muchas tensiones y muchos desafíos, y creemos, digamos, fuertemente, digamos, que genera, digamos, para el campo de quienes venimos trabajando en los consumos de sustancias, digamos, un paraguas, digamos, protector de los derechos de las personas que usan drogas, que ha sido clave, digamos, en este campo. Un campo regulado muy complejamente por el Estado a lo largo de la historia, después podemos entrar un poquito más en detalle con eso, pero el campo de los usos de drogas ha sido regulado, digamos, de una manera bastante, digamos, conflictiva, poco clara, poco consistente, digamos, a lo largo, digamos, de nuestra historia, y básicamente, digamos, creo que la Ley de Salud Mental ha venido a poner un paraguas vinculado a la protección de los derechos de las y los usuarios, que ha sido estratégico. Sin embargo, no deja de generar un conjunto de tensiones y un conjunto de eso que llamamos como encuentros y desencuentros, ¿sí? Entre el campo, digamos, de los consumos de sustancias y el campo, digamos, de los padecimientos psíquicos o de los padecimientos vinculados a la salud mental, que es interesante, digo, meterse ahí. Vamos a dejar todo un encuentro vinculado a eso, que va a ser el próximo. Uno muy también dedicado particularmente a mirar las cuestiones vinculadas al género, ¿sí? Y los consumos de sustancias, porque ahí, digo, se juegan también algunas, digamos, de las categorías centrales vinculadas a la igualdad, a la desigualdad, a pensar, digo, la singularidad, digamos, de los consumos cuando son atravesadas por cuestiones vinculadas a los géneros. Entonces le vamos a dedicar todo un encuentro a ese, que va a ser el tercero, y los dos últimos, donde vamos a tratar de meternos, digamos, en el campo más vinculado a la intervención, a partir, digamos, de algunos ejemplos, de traer algún material para el debate, digamos, y sobre todo, bueno, algunos de los principios que creemos que ordenan la intervención territorial y la intervención comunitaria, digamos, en estos temas. Eso lo vamos a dejar para los dos últimos encuentros. Desde ya, ese es el plan de trabajo inicial.
y también escucharlos, porque digo, en esa escucha, digamos, de sus preguntas, de sus miradas, de sus opiniones, uno puede ir como componiendo la clase. No es que vamos a cambiar el curso, pero sí ir tomando, digamos, parte de sus inquietudes, digamos, partes de sus preguntas para ser retomadas. Nosotros trabajamos con una bibliografía que es básica, digamos, de pocos textos. Sabemos que muchos, digamos, quizás están con bueno, actividades y que es difícil la lectura, pero si hay alguien que le interesa algún aspecto en especial y quisiera profundizar en alguna de esas bibliografías o en alguno de los temas que trabajemos, digo, nada, a lo largo de estos encuentros lo van solicitando, van pidiendo, me gustaría leer más algo de esto, y se puede ir compartiendo. Esa fue la apuesta nuestra, ¿sí? Lo va a decir esto también Jorgelina, lo va a decir María Pía, si no Joaquín lo va a repetir todo el tiempo. Es una bibliografía básica, pero abierta, digamos, a que si hay alguna cuestión en particular que quiera profundizar, la pidan, ¿sí? Ahí, bueno, más o menos creo que estamos con eso, nos metemos de lleno, ¿les parece? ¿Sí? ¿Consultas, dudas hasta acá? No, ¿no? Una presentación clásica, lista. No, Paula, únicamente Dale. un comentario que tiene que ver con esto que decías del principismo, ¿no? Que por ahí hay ciertos principios que no se refieren explícitamente, ¿no? Sino que la idea también es que ustedes a partir del curso puedan también reconocer dentro de los diferentes discursos que hay sobre la temática en qué lugar está posicionado, ¿no? Porque hay muchos principios que no se explicitan, pero que se pueden percibir a partir de lo que las distintas personas o los distintos discursos, digamos, señalan sobre la temática. Eso es muy interesante. Creo que ya en este pequeño, en esta breve introducción ya hay un posicionamiento y hay un montón de principios que, si bien no están, ya digo, listados y explicitados, me parece que son que componen, digamos, el principismo del curso. Así que ojalá que podamos entre todos ir afinando ahí también la escucha respecto de los distintos discursos que hay sobre la, no diría problemática ya, ¿no? Sino sobre el fenómeno del consumo, porque también ya encasillarlo dentro de la problemática ya es todo un principio, ¿no? Así que nada, simplemente ese comentario que estaba pensando mientras hablabas. Buenísimo. Y voy a compartir pantalla, a ver. ¿La ven? Sí. ¿Se ve, no? Bien, ahí está el equipo docente. Ahí vamos. Bueno, este es un poco el recorrido del encuentro de hoy. Los dos primeros puntos ya los pasamos, digamos, y vamos a entrar directamente a pensar algo, digamos, acerca de una perspectiva social sobre las juventudes. Y desde ahí intentar trazar algunos puentes en esas categorías, digamos, para pensar los consumos de sustancias y tratar, digamos, de acercar algún glosario, digamos, básico que podamos manejar de aquí en más en el resto de las clases. Digo, cuando pensamos en los jóvenes, insisto que lo voy a precisar esta categoría desde un lugar social, desde una perspectiva social, lo primero que me parece que sería clave asumir es una perspectiva de pensar a la juventud en un tiempo histórico concreto, ¿no? Como entendiendo que es estar, ¿sí?, en un tiempo histórico concreto, en una nación concreta, en un país, en un territorio concreto, digamos, de esa nación, quienes van de alguna manera, o lo que va de alguna manera moldeando y condicionando esa experiencia de ser joven. Nos interesa, digo, pensarla desde esta perspectiva, digamos, situacional, un poco en antinomia o entrando, digamos, en tensión con ciertas perspectivas esencialistas de la juventud, ¿no? Como el ser joven como un universal, descrito, digamos, a partir de algunas características esenciales de la juventud, vinculada, digamos, quizás a
a la rebeldía o o el cuestionamiento de todo, o ciertas perspectivas que dicen que la juventud, digamos, muy fluctuante, ¿no? Que los adolescentes y los jóvenes, digamos, ¿no? Son de una manera universal muy inestables emocionalmente, digamos, un conjunto de características que son otorgadas en esencia a ese ser joven. Nosotros básicamente lo que sostenemos frente a ese, que más que el ser joven, ¿sí? Digamos, importa, digamos, la experiencia, digamos, del estar joven, del ser, digamos, de la experiencia de lo juvenil o de la juventud o de los jóvenes, situada, digamos, en un contexto particular, situada, digamos, en ciertos escenarios concretos. Ese pensamiento, digamos, situacional, es un pensamiento que vamos a retomar también después cuando miremos las intervenciones en el campo de los usos de drogas, pero, digamos, de alguna manera esa lógica del pensamiento en situación, que tiene varios referentes teóricos, digamos, desde el pensamiento filosófico situacional de Dussel, hasta pensar, digamos, las cuestiones más vinculadas digamos, al pensar en situación que propone Agamben, o pensar, digamos, mucho más acá, digamos, algunas discusiones que trae Miguel Benazayag y Diego Stulwer para pensar la cuestión, digamos, del pensamiento situacional, implica considerar que hay un conjunto, digamos, de elementos o de variables en todo escenario y en todo campo temático, que son los que de alguna manera van configurando o amasando, digamos, esa experiencia del ser joven. Y voy a traer, digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos, para que se entienda mucho más qué implica, digamos, pensarlo situacionalmente a la juventud, vinculada, digamos, a algo digamos, que podría ser digamos, un ejemplo bastante clásico, ¿no? Digamos, y bastante simple para entender esto, que es el pensar a los jóvenes en relación al mundo del trabajo, ¿no? Y uno cuando piensa en esto, digamos, uno podríamos percibir, y quizás, digo, ustedes se van a dar cuenta de esto que digo, que hay como un discurso social, o un discurso que se instala socialmente en términos de la necesidad de que los jóvenes trabajen, ¿no? O muchas veces en algunos espacios, bueno, lo que le pasa a este pibe es que necesitaría conseguir un trabajo, ¿por qué no trabajás? O hay muchas veces algunas representaciones, digamos, de los jóvenes vinculadas a que son vagos, ¿sí? Sin embargo, pensar esa experiencia, digamos, del ser joven, ese estar joven desde una perspectiva situacional, nos obliga, por ejemplo, a mirar qué pasa, digamos, con el mundo del trabajo en nuestro contexto, ¿sí? Y entonces cuando de repente miramos situacionalmente y pensamos que para el quintil más bajo de nuestra población, el 26% de los jóvenes están sin empleo, ¿sí? Esa representación social o esa, digamos, indicación social de conseguir un trabajo o de la salida laboral de los jóvenes, digamos, cambia radicalmente cuando se lo piensa situacionalmente. Cuando se lo piensa de una manera esencialista, de una manera de la experiencia del ser joven simplemente, uno dice, bueno, sí, claro, digamos, la salida laboral, digamos, es, digamos, una, digamos, de alguna manera de los caminos posibles, digamos, para los jóvenes. Sin embargo, cuando uno lo piensa más situacionalmente, nos encontramos con algunos datos que nos marcan, digamos, experiencias vinculadas a la juventud, digamos, muy particulares. Entonces, digo, me parece que es importante, digamos, pensar, digamos, esta experiencia, digamos, situacional, o esta perspectiva situacional de pensar a los jóvenes, pensarla en estos distintos escenarios que son sociales, que son políticos, que son económicos, y que no se trata, insisto, digamos, de una idea de que es el contexto el que condiciona las formas de ser joven, sino que la experiencia, digamos, de ser jóvenes está siendo al mismo tiempo que la de un tiempo histórico concreto.
Entonces, no estamos planteando la idea de que es el contexto el que condiciona la experiencia del ser joven, sino que la experiencia del ser joven está siendo al mismo tiempo que un tiempo histórico concreto. Y en esa amalgama, en ese estar siendo, ¿sí?, es donde uno se para en una posición de mirarlo situacionalmente. Ese me parece que es un punto clave, e insisto también pensar que sobre esta idea de situación vamos a volver, digamos, a lo largo, digamos, del curso cuando veamos cuestiones vinculadas a la intervención. La otra cuestión que me parece clave, digamos, para pensar, digamos, desde dónde miramos esta perspectiva vinculada a la juventud, es mirarlo desde una perspectiva relacional, ¿sí? Y digo, ¿y en relación a qué? ¿O en relación a quiénes? Digo, me parece que es en relación al modo en que otros, básicamente adultos, ven y piensan a los jóvenes. Aquí entran en juego una serie de representaciones sociales en torno a los jóvenes, que de alguna manera, digamos, van, digamos, condicionando o marcando esa representación, digamos, sobre la juventud y lo que se espera, digamos, de los jóvenes. Uno, digamos, de las representaciones, digamos, más clásicas, desde las cuales se piensa, digamos, a los jóvenes, es en algún sentido, digamos, como pensar en la juventud desde cierto lugar como de moratoria social, ¿sí? Apoyada, digamos, básicamente en la experiencia de los sectores medios, en la que los jóvenes, de alguna manera, las y los jóvenes, son esperados por las familias mientras entran en la fase reproductiva o en la fase, digamos, productiva de sus vidas. Y en ese mientras, ¿sí?, digamos, la familia, digamos, lo soporta. Esta representación social, digamos, de pensar a las juventudes desde este lugar de moratoria social, es también una representación social muy clasista, porque es la representación social, digamos, de los jóvenes de los sectores medios. La experiencia de las y los jóvenes en otros sectores, digo, tiene otras características. Entonces, digo, cuando pensamos, digamos, lo relacional, estamos pensando también los modos en que estas ideas acerca de la juventud se van conformando en relación, digamos, a otros. Y otro aspecto que me parece importante, digamos, de ir marcando en esto de lo relacional, es también una categoría, digamos, que es muy propia, digamos, de las ciencias sociales, que tiene que ver con la sociabilidad, ¿sí? Y ustedes, por supuesto, me dirán que esta categoría de la sociabilidad es importante en cualquier momento de la vida, es cierto, pero es especialmente, digamos, durante los años jóvenes, donde de alguna manera los vínculos colectivos y con otros son grandes moldeadores, digamos, del futuro. Y esa sociabilidad, digo, también me parece que es importante pensarla como se expresa no solo a nivel de los afectos cercanos, digamos, vinculada a los grupos de pares, a los amigos, sino que también me parece que es interesante pensar esas sociabilidades en clave, digamos, de lo que en las ciencias sociales llamamos sociabilidades secundarias. Es decir, ¿qué pasa? Sería una pregunta clave en ese sentido. ¿Qué pasa con las voces de los jóvenes en las políticas sociales? ¿Qué pasa con las voces de los jóvenes en los programas o proyectos de los cuales ellos participan? ¿Qué pasa con las voces de los jóvenes en lo social? ¿Qué pasa con las voces de los jóvenes en la política, digamos, en lo que sería el campo de la arena, digamos, de lo social? No solo pensándolo en la sociabilidad con amigos, con la familia, ¿sí?, sino pensándolo también con la participación de jóvenes en distintos espacios sociales.
Y ahí me parece que es interesante, digamos, ir acercando ya una reflexión que va, digo, quizás va a atravesar después algunas experiencias de intervención. Ustedes mencionaron que algunos tienen experiencias de intervención en algunos proyectos donde trabajan con jóvenes, que es pensar qué lugar ocupan ahí los jóvenes, ¿sí? Son participantes de esos espacios en calidad de qué, diríamos de alguna manera. Porque en general los jóvenes aparecen socialmente más como un sujeto de las políticas que como un sujeto político, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? En general, digamos, cuando uno piensa la participación de los jóvenes en estos programas, en estos proyectos o en las políticas sociales que las involucran, aparecen como un sujeto destinatario de los programas, pero no como un sujeto político en el cual tienen capacidad de tener voz expresiva en la conducción, digamos, o en el diseño de esos proyectos, de esos programas, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, aparecen, digamos, como el sujeto al cual se destinan las acciones, o se destinan las políticas, o se destinan, digamos, las actividades del programa, pero cuya voz en el diseño de esos programas aparece como mucho más degradada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y eso también, digamos, es interesante, digamos, repensarlo, ¿no? Digamos, en qué medida la participación, digamos, de los jóvenes, ¿sí? O la relación que establecemos con esos jóvenes en esta clave, digamos, de sociabilidad secundaria, digo, los considera, digamos, de alguna manera como sujetos centrales, digamos, de los programas o de las acciones que desarrollamos. Otro elemento, digamos, que me parece que está presente, quizás lo que puedo hacer, voy a hacer una cosa, a ver, porque me incomoda mucho del compartir pantalla, que no los puedo ver. Y somos poquitos. Yo arranco y arranco, pero ustedes pueden pararme cuando quieran, ¿eh? Ahí puse en el chat estas categorías sobre las que estoy trabajando. ¿Sí? Porque así es más sencillo y nos podemos ir viendo en esto que le digo de verle las caras, de entiendo, no entiendo, qué está diciendo, no entiendo lo que está diciendo, dónde está. Esas son las categorías con las que estamos trabajando y ahí podemos seguir. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, 10 puntos. Entonces, otro elemento, digamos, que está presente en esta perspectiva desde la cual abordamos las juventudes, tiene que ver con la heterogeneidad, ¿sí? La construcción, digamos, que muchas veces se monta, digamos, socialmente en torno a lo que son los jóvenes, ¿no? Esta cosa de los jóvenes son, y ahora después los voy a invitar a ustedes a que piensen cómo son nombrados, digamos, ¿no? Socialmente los jóvenes, supone una heterogeneidad, una homogeneidad, digamos, que después, digo, en la práctica no se da, ¿sí? No podemos pensar en que en las experiencias, digamos, de un joven, digamos, de un sector habitante, digamos, de una villa en la ciudad de Mar del Plata, sea la misma que, digamos, el habitante de algún barrio de clase media o clase media alta en esa misma ciudad. Hay 3 categorías, digamos, que son muy distintivas en todos los estudios sociales, no solo sobre juventud, sobre un conjunto heterogéneo de temas que tienen que ver con la clase, el género y el territorio, que son básicamente 3 categorías determinantes de la desigualdad social, ¿sí? Clase, género y territorio. La experiencia de varones y de mujeres no es la misma, la experiencia, digamos, de los territorios en los cuales uno habita, o por los cuales uno se mueve, territorios más o menos estructuralmente empobrecidos, o no empobrecidos, no es la misma, y la cuestión, digamos, de
digamos, de la clase social, digamos, forman, digamos, 3 estructurantes claves en torno a la desigualdad y en torno a la configuración de las experiencias de ser joven. Entonces, eso me parece que hay que pensar, digamos, cuando hablamos de la juventud, de una experiencia, digamos, que es absolutamente heterogénea. Y otra de las cuestiones que se presenta, digamos, también, y que me parece interesante, digo, pensarlo en este sentido, es cierta tensión que se aparece siempre en el trabajo con adolescentes y jóvenes, que es esta relación entre el par autonomía-heteronomía, ¿sí? Que es la gran, digamos, uno de los grandes, no sé si el gran, pero una de las grandes tensiones que se presenta, digamos, en este trabajo, digamos, con la juventud. Hay una frase que dice Mariana Chávez, que me parece que es hermosa, en la cual de alguna manera, digamos, piensa estos procesos de autonomía, heteronomía en los jóvenes, como el tiempo, es como un modo de ir ganando tiempo hasta mientras uno va decidiendo lo que uno va deseando para su vida, ¿no? Pero este modo de ir ganando tiempo, ¿sí? Y es donde se juegan ahí un conjunto, digamos, de decisiones que están siempre, digamos, en esa tensión. Y en ese sentido, digo, también me parece interesante pensar, digamos, los modos en que los jóvenes, digamos, ¿no? Digamos, son nombrados por los adultos o se nombran a sí mismos. Eso me parece que hay otra tensión ahí muy fuerte para pensar en el campo, digamos, de las juventudes, que es, y que tiene mucho que ver con esto que yo mencionaba antes, de pensarlo como un sujeto político, que es la capacidad de los jóvenes de nombrarse a sí mismos, ¿sí? Y eso me parece que es un tema central en sociedades como las nuestras, que son fuertemente adultocéntricas, ¿sí? ¿Qué espacio hay en nuestros proyectos? ¿Qué espacio hay en nuestros programas? ¿Qué espacio hay en nuestros servicios para que los jóvenes sean nombrados por sí mismos, ¿sí? Pongan ellos palabra e identidad, digamos, a cómo quieren ser de alguna manera nombrados. Eso me parece, digamos, que son aspectos, digo, centrales para pensar, digamos, digamos, nada, como ciertas perspectivas de cómo pensar a la juventud. Y hay una última, que ustedes tienen un texto en la bibliografía, que es de una autora maravillosa que se llama Roxana Reguillo, digamos, que quien trabaja o quiera trabajar con jóvenes no puede dejar de pasar por sus textos en algún momento, donde ella trabaja la categoría de ciudadano, ¿sí? Y a partir de esa categoría de ciudadanía, digamos, genera o propone algunas tensiones en estas 3 categorías, que sería la ciudadanía civil, la ciudadanía política o la ciudadanía social, entendiendo a esta categoría de ciudadano como una categoría central de los estados modernos, que de alguna manera define, digamos, un conjunto de regulaciones protectivas que el Estado tiene hacia, digamos, sus habitantes, pero que también de alguna manera define los deberes que las y los habitantes tienen, digamos, hacia el Estado, o que tienen hacia el marco, digamos, de lo social, o que tienen socialmente. Y esa cuestión, digamos, de pensar esa categoría del ciudadano y de pensar esa categoría del ciudadano joven, digamos, me parece que es parte, digamos, de los debates modernos de nuestras sociedades, y que es interesante, digamos, mirar sobre todo algunas tensiones que se juegan en ese campo. Por ejemplo, y una de las más básicas o de las más clásicas que sigue estando en debate, es esa tensión, digamos, en esa categoría de ciudadano en el cual, digamos, por ejemplo, digamos, no pueden votar o no pueden expresarse, digamos, civilmente
hasta los 18 años, ¿sí? Sin embargo, digamos, hay todos debates muy fuertes por la baja de la imputabilidad penal. Entonces, no son sujetos de voz expresiva, digamos, en términos de lo político, pero sí serían, digamos, para muchos, sujetos del castigo social. Entonces, hay muchas tensiones que, digamos, expresadas en términos, digamos, de pensar los derechos y los deberes ciudadanos que atraviesan, digamos, fuertemente esta experiencia de ser joven. ¿Vamos bien hasta ahí? Joaquín, ¿querés agregar algo? Sí, en particular me parece que son categorías que si bien obviamente el curso está orientado a pensar a los jóvenes, ¿no? Y esta primera clase tiene que ver con eso, pero me resonaba mucho imagino que quien ha tenido participación en la implementación de cierto programa, ¿no? Que es ideado con cierta centralidad, ¿no? Como pasa con muchos de los programas que a veces nos tocan implementar quienes trabajamos en territorio, carecen, ¿no? de todas estas categorías. Son pensados sin pensarlos, ¿no? Situacionalmente, sin pensarlos muchas veces relacionalmente. Por otra parte, me llama la atención también cierta omisión que ha tenido la categoría de clase, ¿no? Pareciera como que hay ahí un resurgimiento del pensar alrededor de la clase, ¿no? Me parece que es muy interesante eso, porque evidentemente la categoría de clase tiene un poder explicativo y un poder también a la hora de poder pensar también situacionalmente y relacionalmente. Después otra de las categorías también que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Cuánto de las ciencias sociales nosotros tenemos al alcance, cuántos elementos de las ciencias sociales nosotros tenemos al alcance, que no hacen simplemente a la interdisciplina, ¿no? Que es también una práctica que se fomenta mucho desde la psicología. Pero digo, bueno, ¿cómo hacernos nosotros a la hora de intervenir, ¿no? De estas herramientas que tienen las ciencias sociales, ¿no? Como son estas interrelaciones que se generan entre clase, género y territorio a la hora de pensar lo que hacemos, que no alcanza con todo lo que hace al bagaje teórico-conceptual de la psicología como ciencia, digamos, ni de la afectación que nosotros podemos entender a partir de las categorías conceptuales que manejamos, sino cómo nos podemos nutrir de estas herramientas y la potencia que tienen a la hora de pensar situacionalmente. Así que la verdad que más allá de los jóvenes, me parece que este pequeño cuadro y estas categorías, ¿no? Tienen una potencia enorme para todo aquel que quiera ampliar, digamos, profundizar el análisis respecto de sus intervenciones. Así que la verdad que es muy interesante. Sí, y sobre todo recuperar, digamos, esta categoría de la experiencia del ser, ¿no? Como la experiencia del ser joven, lo experiencial, digamos, lo que tiene que ver con la praxis, que tiene que ver con cómo las y los jóvenes operan, actúan, moldean sobre el mundo. No solamente son jóvenes en un sentido abstracto, sino cómo operan, digamos, ¿no? en lo social. Eso me parece clave. Comparto un cachito más, no la voy a dejar todo el tiempo, una vez que la vean la voy a sacar porque me parece más cómodo para todos. Esperen ahí. Esta filmina, ¿sí? Porque es lo que quiero proponer ahora, que para seguir pensando a las juventudes, digamos, que es pensarlo de la mano de una categoría, que en realidad es una categoría, digamos, este es un texto, ahí le doy el crédito a Mariana Chávez, que ella es antropóloga de la Universidad Nacional de La Plata, con mucho trabajo y desarrollo en el tema de juventudes, pero es muy gracioso porque nosotros nos encontramos con esta filmina de Mariana, digamos, pensando estas mismas categorías, digamos, en nuestros campos de intervención, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí, digamos, la tomo. Pero me interesa plantear esta categoría, digamos, de gobierno, ¿sí? Que en realidad es formulada por Foucault inicialmente, y en la cual podemos pensar, digamos, cuando Foucault habla, digamos, del gobierno, llama
digamos, a esos modos, digamos, o a esa vocación expresada en distintos gestos, en distintos discursos, en distintas palabras, en los modos de nombrar, y por supuesto, digo, también en acciones concretas, por las cuales, digamos, algunos intentan conducir o moldear la vida y los modos de organización de la vida de otras personas. Esto es de alguna manera, en forma sintética, digamos, lo que Foucault dice del gobierno, ¿no? Digamos, son las formas en las cuales algunos grupos o algunos sujetos intentan organizar o decir lo que la vida de otros deberían hacer. Y esos modos, digamos, lo hace a través de acciones concretas, pero también, digo, acá hay que incluir, digamos, las gestualidades, las palabras, los modos de nombrar, ¿no? Que también van siendo indicativos de lo que uno espera que el otro haga o que uno espera que el otro organice su vida. Y aparecen, digamos, en esta cuestión, digamos, del gobierno, tres categorías o tres dimensiones, no son categorías, son dimensiones, digamos, de esta categoría de gobierno que nos parecen clave, que es la de pensar el tiempo, el espacio y pensar los cuerpos. Y acá yo formulo o invito a pensarlo en tres preguntas, que es, ¿quién dispone, qué hace con su tiempo la o el joven? ¿Sí? ¿Quién selecciona los espacios en un sentido amplio, ¿no? El espacio es en un sentido amplio, en el espacio en el sentido de por dónde circula, digamos, de qué espacios ocupa, digamos, no solo por dónde se mueve territorialmente, sino también por dónde se mueve institucionalmente, qué lugares sociales puede ocupar y qué lugares sociales no puede ocupar. Digamos, pensemos en experiencias concretas, por ejemplo, digamos, cuando, no me sale el nombre ahora de esta diputada joven, Fernández de apellido, si alguien me ayuda. Flavio ahí nos ayuda en el chat, Ofelia Fernández, digamos, que es una diputada, digamos, muy joven, fue fuertemente cuestionada porque era joven, porque era mujer, ¿no? Entonces hay algo ahí, digamos, de pensar de quién selecciona los espacios, digamos, que un joven puede o no puede ocupar, y quién determina lo que hace con su cuerpo o con su cuerpo un joven. Yo me atrevería a decir, digamos, que en estas tres dimensiones de organización del tiempo, del espacio y del cuerpo, se debaten casi todos los conflictos y casi todas las tensiones que organizan la práctica con jóvenes en distintas instituciones, en organizaciones comunitarias, en hospitales, en escuelas, en programas embriones, digo, casi todas las tensiones en el trabajo, digamos, con jóvenes se dirimen en torno a estas tres preguntas, ¿sí? ¿Quién hace qué con el tiempo? ¿Quién hace qué con los espacios? ¿Y quién hace qué con los cuerpos de las y los jóvenes? En esa disputa, digamos, básicamente, yo creo, me animaría a decir, que se organizan, insisto, todas las tensiones que suceden en el trabajo, digamos, con adolescentes. ¿Sí? Pensémosla un segundo, esas tres preguntas. Detengámonos ahí un minuto, digamos, a pensar, digamos, estas preguntas, porque, digamos, indudablemente, digamos, son preguntas, digamos, que devienen, insisto, digamos, como de la práctica, ¿no? Uno, bueno, piensan en escenarios concretos, digamos, algunos de los compañeros que han mencionado que han pasado por programas embriones, o quienes han trabajado en el DIAT, ¿cuántas veces uno ha visto, digamos, tensionado, digamos, por ejemplo, las intervenciones en torno a, bueno, lo que se espera que un pibe haga o no haga, digamos, el fin de semana, o lo que el pibe se espera que haga o no haga después de las 6 de la tarde? ¿Por qué lugares se espera que circule? ¿Qué prácticas se le exigen respecto a su cuerpo? ¿Sí? Pensemos en torno a los tatuajes, en torno a la sexualidad, en torno a los consumos.
qué se espera o no se espera que haga, digamos, o cómo organiza, digamos, y gestione su propio cuerpo. Entonces digo, son 3 preguntas y 3 dimensiones que son de alguna manera fuertemente vinculantes entre la relación de los adultos y de los jóvenes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, y que por otra parte no admiten tanta reflexividad, ¿no? Porque no es que uno las plantea racionalmente, sino que muchas veces son gestos, ¿no?, que uno tiene al prohibir determinada actividad, al prohibir determinada modo de interacción, ¿no? Me acordaba de este movimiento que Rodríguez Alzueta llama ponerse la gorra, ¿no? Que enseguida tenemos esa tendencia con los jóvenes, ¿no? A circunscribir espacio, tiempo y uso del cuerpo para determinadas cuestiones, desde una lógica de cierto control, ¿no? Pareciera como que hay algo de la desmesura ahí, amenazando los espacios, los enviones, los días, ¿no? En donde nos invita ahí a rigidizar en parte nuestros haceres. Total, total. ¿Estamos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, alguna reflexión, algún vínculo que estén estableciendo con su práctica? O con su propia experiencia de ser jóvenes. Hay varios en este grupo que son jóvenes, o por lo menos aparentan serlo. Yo me quedé pensando, por ahí para aportar, una es cuando consideramos esto de los jóvenes, en este caso, pero pueden ser otros grupos, pero por ejemplo los jóvenes, si los pensamos como destinatarios de las acciones, de los programas, de las políticas, ¿no? Y cuánto nos cuesta verdaderamente integrar su voz, su opinión y sus ideas en los proyectos que ideamos. Y digo verdaderamente porque por ahí creamos los dispositivos, pero ahí cuando aparecen las voces y las palabras, también aparecen los tamices, ¿no?, que nosotros le damos a esas voces y a las palabras desde nuestras estructuras, desde nuestras pertenencias de clase, de raza, de género, académicas, ¿no? Porque traducimos después esas opiniones y las tamizamos, y cómo nos cuesta que verdaderamente esas voces estén presentes, ¿no? Eso reflexionaba por un lado. Y en esto otro que también decías vos y Joaquín, esto de que vemos riesgos por todos lados, ¿no? Cuando nos cuentan eso que hicieron después de las 6 de la tarde, o los fines de semana, ¿no? En esta cuestión del control también vemos riesgos por todas partes. Y que ahí también se nos juega, ¿no? Mucho de nuestras pertenencias de clase también. Digo, como cuestiones que por lo menos permanentemente a mí me desafían, y creo que es un desafío a todos los equipos que deciden trabajar con este tipo de problemáticas, ¿no? En eso compartir esa Hermoso lo resonancia. que decís, Mariana, retomo lo que decís porque me parece que es central en 2 sentidos. Lo primero, que está claro, digamos, que para muchas instituciones y para muchos modos de concebir a los jóvenes, esta idea de pensarlos como un sujeto político, ¿sí? Insisto con esta categoría, yo sé que puede ser más extraña para el campo psi que para lo social, pero que tiene mucho que ver, digamos, con pensar al sujeto, digamos, de una manera social, digamos, ¿no? Viene también del campo, después algo que vamos a traer cuando pensemos algo de reducción de riesgos y daños, viene también del campo mucho de la educación popular y de cómo concebir al sujeto, ¿sí? Y me parece que es súper interesante esto que traes, y acuerdo, y me parece que las instituciones en general tienen muy poco hábito, digamos, de tener al sujeto político joven, ¿sí? Como tomarlo como tal, y no como en esta definición el sujeto de las políticas. Digo, yo pienso, me parece que hay un ejemplo muy concreto que cuando uno trabaja, vieron que hay un tema que muchas veces atraviesa sobre todo los trabajos en infancia, en adolescencia, que es el trabajo sobre los derechos.
¿Sí? No, bueno, el taller de derecho, una reflexión sobre los derechos de los jóvenes, la reflexión sobre los derechos de los niños, pero ¿de qué se trata en general ese trabajo? En general se trata de un adulto que le señala al pibe cuáles son sus derechos. Incluso con una mirada, digo, bien intencionada, ¿sí? Digamos, ¿no? De alertarlo, digamos, de que sea consciente, digamos, de cuáles son sus derechos, de que tome conciencia de cuáles son. Ahora, cuando tenemos a un pibe, niño, o adolescente, o joven, que exige sus derechos, ahora, para esa misma institución, ese niño se convierte en una molestia, básicamente. ¿Sí? Esas contradicciones, digamos, tienen que ver con esta configuración que vos traés, digamos, y que yo, digamos, de alguna manera lo traigo a partir de usar esta categoría de pensarlo como un sujeto político. Entonces, mientras nos seamos los adultos quienes ordenemos y le digamos a un joven o adolescente cuáles son sus derechos, funciona, porque soy yo el que estoy nombrándolo. Ahora, cuando es el otro el que se nombra o se hace cargo, digamos, del ejercicio y de la práctica de esa voz o de ese derecho, ahí ya las instituciones, digo, empieza, digamos, como cierta cuestión, digamos, reactiva institucional a dar espacio, a habilitar, a escuchar, a dejarse permear, digamos, por esas voces, por esos modos de ser, por esos modos de estar, por esos modos de habitar. Eso me parece que es un punto interesante para reflexionar en todas nuestras prácticas, sobre todo institucionales, territoriales con los jóvenes. Y la otra cosa que vos traes, y yo retomo para ir también en esto que me gusta, digamos, de la clase, ir armándola también a partir de las intervenciones de ustedes, es la cuestión de los riesgos, ¿no? Que decís, bueno, les adultos vemos riesgos en todo lo que las y los adolescentes hacen, sobre todo después de ciertos horarios, como vos decías, ¿no? Pero yo pienso, digamos, que ahí es interesante trabajar esta categoría, digamos, del riesgo, sobre todo ahora que nos vamos a meter en el tema de los consumos de sustancias, porque el gran problema de la categoría del riesgo es que es pensada únicamente en relación a los daños. ¿Sí? La categoría del riesgo, cuando es pensada en estos campos, en los usos de sustancias, pero también en las juventudes, es una categoría que se desplaza directamente a pensar los daños. Pero la categoría del riesgo tiene implícito, digamos, alguna categoría de beneficio. Me atrevería ya a ir instalando, porque si no nadie correría el riesgo. ¿Sí? Cuando hay un riesgo, es porque hay un porcentaje de posibilidades, para decirlo de alguna manera, no importa cuánto, pero hay una posibilidad de que las cosas salgan bien, o una posibilidad de que salgan mal. De eso se trata el riesgo. No se trata el riesgo de que todo salga mal, si no, no hay riesgo. Es algo que ya es un intento fallido de entrada. El riesgo supone una dimensión, digamos, vinculada a la probabilidad del daño, pero también tiene una dimensión de probabilidad vinculada, si se quiere, digamos, a beneficio, al disfrute, al aprovechamiento. Si no, insisto, nadie querría correr el riesgo de hacer algo si lo único que va a obtener como consecuencia es un daño. Entonces, esa dimensión, digamos, ¿no? Es también una dimensión que para pensar estos dos temas que estamos trayendo, que es pensar las juventudes y los consumos de sustancias, me parece que es otra categoría o otra cuestión clave en esto, digamos, que estamos llamando como la charla o la clase principista, donde vamos a establecer algunas coordenadas de aquí en adelante, donde la de pensamiento sobre los riesgos, no solo vinculado a los daños, ¿no? Sino vinculados, digamos, a qué para ese sujeto, que en nuestro caso, o en estas clases, digamos, en lo que estamos trabajando nosotros, está usando drogas, digamos, ¿qué obtiene, digamos, como, de alguna manera, como beneficio, como disfrute, digamos, que le hace incluso correr esa cuota de riesgo, o esa posibilidad, digamos, de que haya un daño? ¿Sí? Tiene que ver con la sociabilidad, tiene que ver, digamos, con los pares, tiene que ver, digamos, con su propio deseo de pasarla bien, tiene que ver con los rituales que comparte con otros, tiene que ver XXXXX.
Pero vos traes estas dos cuestiones y yo las retomo en este sentido, porque también digo, son grandes orientadores para pensar estos temas, ¿no? Digamos, la relación de los adultos es un tema central, nos va a aparecer todo el tiempo cuando trabajemos con juventudes y cuando retomemos después en las clases de intervención, va a aparecer todo el tiempo cómo construimos nuestra relación como adultos con las y los jóvenes, y los adolescentes, va a ser un tema central, y la otra es la de los riesgos, claramente. ¿Sí? Y que, insisto, en el campo de los usos de drogas, el riesgo tiene un desplazamiento socialmente puesto al lugar de los daños. Y eso en la intervención invisibiliza toda la potencialidad que tiene trabajar, no sobre los daños, sino recuperar, ¿no? Para con ese sujeto, en una práctica problematizadora, en una práctica, digamos, que habilite esos lugares, recuperar, digamos, esa dimensión que puede ser llamada dimensión del beneficio, dimensión del disfrute, dimensión del placer, digamos, ¿no? En línea por ahí con esta reflexión, me parece que por eso también existe la categoría de riesgo cierto e inminente, ¿no? Como una categoría particular del riesgo, donde ahí ya no hay posibilidad alguna, digamos, de salirse, de salvarse de ese riesgo, digamos, ¿no? Que es una categoría central a la hora de pensar también las intervenciones. Total. Pero bueno, es casi una tendencia, ¿no? Donde existe un riesgo, donde se concibe la posibilidad del riesgo, enseguida surge la necesidad de controlar, ¿no? De suprimir ese riesgo. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, simplemente a modo como si fuera una etiqueta, porque nos vamos a meter ahí en los consumos, en esta media horita que nos quedan, digamos, a manejar ese glosario básico de consumo, voy a tratar de compartir. Cada vez que voy a compartir algo, siempre es como la virtualidad nos pone el desafío de, ahí sí, como tirarnos a la incertidumbre de lo que va a suceder, de si va a suceder o no, un pequeño videíto, pero solo a modo de, no me sale la palabra, como si fuera una etiqueta, digamos, que cambia la pantalla, ¿sí? Hay que correr el riesgo, ¿no? ¿Cómo? Que hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo, total. Y que tiene mucho que ver esto con lo que venimos diciendo. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. A ver si lo escuchan. Compartir el sonido, lo compartí. A ver. Los adolescentes están perdidos. Nadie nunca va a decir son el motor de la sociedad. Todos piensan que los adolescentes son unos fracasados. Está mal pensar que pueden hacer todo. Es una pérdida de tiempo porque sabemos que solo les importa disfrutar el momento. Pensar que creen en el esfuerzo y el trabajo es imposible. Rendirse es cosa de todos los días. Esforzarse ni en chiste. Ignorantes, eso puede ser verdad, a no ser que cambiemos la forma de verlos. A no ser que cambiemos la forma de verlos, eso puede ser verdad. Ignorantes ni en chiste. Esforzarse es cosa de todos los días. Rendirse es imposible. Creen en el esfuerzo y el trabajo. Pensar que solo les importa disfrutar el momento es una pérdida de tiempo, porque sabemos que pueden hacer todo. Está mal pensar que los adolescentes son unos fracasados. Todos piensan que son el motor de la sociedad. Nadie nunca va a decir los adolescentes están perdidos. Cortito. ¿Sí? Como cierre, como si fuera una cortina que corre la pantalla de todo lo que dijimos hasta ahora, vamos a correr así como una pantalla, y nos metemos en otra pantalla, en este tiempo que nos queda, que tiene más que ver con pensar digamos, las cuestiones vinculadas a los consumos de sustancias. Vuelvo a compartir. Ahí va. A ver. Ahí va. Entonces,
Estas categorías, digamos, que mencionamos recién para pensar las juventudes, vuelve, a ver, que no avanza ahí. Ahí va. Estas categorías que pensamos recién para trabajar las de las juventudes, me parece que también, digamos, son operatorias, digamos, y son operativas, digamos, perdón, para pensar, digamos, también las cuestiones vinculadas a los consumos de sustancias. Y aquí, digamos, me parece, digamos, que me interesa, digamos, que pensar ahí lo situacional y pensar lo relacional, digamos, vinculado, digamos, a... No quiere correr. Ahí va. A pensar, digamos, empieza ahí como el glosario, digamos, básico, a pensar, digamos, cierto gradiente o cierta cuestión vinculada, digamos, a pensar si son todos los consumos iguales. Este triangulito que ustedes ven acá, digamos, es un triangulito, digamos, básico, que probablemente algunas, digamos, quienes vengan o que ya tengan experiencia, y los compañeros de las comunidades terapéuticas seguramente, digo, ya lo han visto en alguna otra vez, que me parece que de alguna manera representa, digamos, distintos modos que las y los sujetos tenemos de relacionarnos con las drogas. Y ahí nosotros adoptamos una perspectiva en la cual, de alguna manera, decimos que hay ciertos usos vinculados a las sustancias que son experimentales, ¿sí? Que son las primeras pruebas o los primeros intentos, a veces por curiosidad, a veces por distintos motivos, digamos, que lleva a una persona a probar, digamos, alguna sustancia. Hay otros tipos, digamos, de relación o de vínculo, digamos, con las sustancias, que son los usos ocasionales, que son los que están limitados a ciertas circunstancias de tiempo, de espacio, digamos, de compañía, ¿sí? Es como, yo me gusta, digamos, tomar cerveza los fines de semana, o me gusta, digamos, la copa de vino, digamos, solo, digamos, cuando estoy comiendo, digamos, un asado, o llevado a otro campo, digamos, simplemente, digamos, me gusta, digamos, tomar alguna pastilla de éxtasis solamente, digamos, cuando voy a determinado lugar. Entonces, esas circunstancias vinculadas al tiempo, al espacio, a la compañía o a la actividad, hacen, digamos, de esa relación o de ese vínculo un uso ocasional. Y hay otros modos, digamos, también de relacionarse con la sustancia que tienen que ver con lo habitual, es cuando el consumo está teniendo, digamos, una frecuencia diaria o irregular, y aquellos usos que son dependientes, o sea que es la organización total de la vida es en torno al consumo, a consumir, a la búsqueda de la sustancia, ¿sí? Digamos, todo lo que uno hace en torno a la vida se organiza en esa secuencia o en esa actividad de comprar, consumir, digamos, sustancias. Que estén en este cuadrado, o en este triángulo, perdón, digamos, en este triángulo invertido, digamos, es la lógica también de cómo se da socialmente. Si uno lo mira estadística y epidemiológicamente, por más que sean quienes más se llevan en la atención de los programas, o la prensa le gusta, digamos, de alguna manera estigmatizar, señalar, distinguir a aquellos, digamos, usuarios únicamente como los usuarios en relación de dependientes, básicamente, digamos, son los que numéricamente ocupan menos cantidad, digamos, de población, ¿sí? Son los que muchas veces más atención se llevan, pero quienes son menos numéricamente. Y también me interesa, digamos, de alguna manera, marcar, digamos, ese triángulo, porque para quienes trabajamos con jóvenes y adolescentes, las categorías vinculadas a los modos de relación de uso de drogas entre lo experimental y lo ocasional son básicamente las que las y los adolescentes y las y los jóvenes, digamos, desarrollan. Entonces,
digamos, me parece que hay que hacer un énfasis fuerte, digamos, en esas categorías, en lo que tiene que ver con lo experiencial y lo que tiene que ver con lo ocasional. Y acá viene una preguntita que me parece interesante traer, digamos, a ver si se animan, porque en las últimas décadas, digamos, se usa mucho, digamos, esta categoría de lo problemático, ¿sí? Si yo pregunto, digamos, ¿cuál de estos modos de relacionarse con las sustancias tienen algo de problemático? ¿Ustedes qué dirían? Anímense, antes de que me vaya el PowerPoint y ya no les vea la cara. Joaquín no vale. Y el uso dependiente, ¿no? Ese que, digamos, como que se organiza toda la vida en torno a la sustancia. Dale, ¿alguien más? Pero seguro que no. Vos te jugaste. Ahí hay un enorme valor en eso. Vos te jugaste. Claro. Por ahí es lo que se tiende a pensar, digamos, o lo que se conoce, lo que se visibiliza. Ya está, no le busques más argumentos. Vos lo lanzaste, dejalo ahí lanzado. Ya está. Comparto un poco lo que dice la compañera, porque tengo un caso cercano de una persona que el consumo, digamos, era el centro de su vida y llegó a robarle a mi amiga y vender cosas de la casa para comprar droga, y no es una mala persona para nada, pero era un problema, digamos. Tenían un nene, él de hecho terminó preso porque para poder comprar droga asaltó un kiosco y lamentablemente lo agarraron. Pero creo que es más un tema también de clase, porque por ahí hay famosos rockeros que hacen desastres todo el tiempo y como tiene plata, chao, y a este pobre pibe lo agarran y lo meten en cana, digamos. Igual, él por suerte, es, como digo, es una buena persona y el tiempo lo limpió, por decirlo, de la abstinencia y demás, y está mucho mejor ahora, pero ese es como el caso cercano más problemático. Okay, pero básicamente, frente a mi pregunta, abonarías de alguna manera la tendencia, digamos, que dice Agustina, de que en lo dependiente. Sí, como ya el derrape, digamos. Sí. ¿Alguien más? Voy a tomar 2 o 3, no voy a, digamos, no vamos a estar mucho tiempo, porque además ya no queda mucho tiempo y quiero decir varias cosas más acerca de este glosario básico. Para mí el primero, Yo agregaría... o sea, usos experimentales. Ajá. ¿Quién habló? A ver. Uy. Lucas, acá yo agregaría lo habitual. El uso habitual también, como señal de alerta, ¿no? Tenemos en cuenta la pirámide. Bien. Bien, interesante, digamos, esto que han mencionado, digamos. En general, sí es cierto, digamos, que hay yo podría decir, quienes señalaron, digamos, que lo problemático se vincula a los usos dependientes, digo, sería muy difícil discutirlo, ¿no? Porque cuando uno, digamos, organiza toda su vida en torno, digamos, a los consumos, digamos, indudablemente, digamos, eso, digamos, viene, digamos, de la mano, digamos, de un conjunto, digamos, de problemas que tienen que ver con lo afectivo, con lo relacional, con la sociabilidad, donde aparecen, digamos, casi las mismas categorías que trabajamos para pensar la perspectiva de la juventud, digamos, vuelven a aparecer, digamos, en este plano. Sin embargo, digamos, a mí me gustaría pensar, digamos, y es lo que yo voy a proponer, digamos, que la categoría, digamos, de lo problemático es una categoría situacional. Me remito hace unos minutos atrás, cuando lo usé para trabajar con el tema de las juventudes, y es una categoría, digamos, transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, es una categoría, digamos, que atraviesa todos los consumos.
digamos, todos los modos de relación de los sujetos con las personas, desde lo experimental, desde lo habitual, desde lo ocasional, hasta lo problemático, hasta los dependientes. Todas, digamos, el modo de consumo tiene una dimensión, digamos, vinculada, digamos, a lo problemático. Sin embargo, eso de lo problemático, insisto, tiene que ver con la situación. Y a qué yo llamo situación, ¿sí? Digamos, a este conjunto de dimensiones que están presentes en este uso de drogas, ¿sí? Que tienen que ver con quién, ¿sí? De quién se trata, quién es el sujeto, y acá aparecen todas las diversidades vinculadas al género, digamos, que estamos diciendo, si es un varón, si es una mujer, si son adultos, si son jóvenes, su estado de salud, su estado físico, su estado mental, digamos, ¿sí? Bueno, su clase social, sus experiencias previas, sus expectativas, su ánimo, un conjunto de elementos que hacen, digamos, a la diversidad de sujetos. ¿A qué se está consumiendo? ¿Sí? Porque no tengo que entrar a aclararlo demasiado, pero no todas las drogas son iguales, y indudablemente hay efectos, digamos, propios de cada una de las sustancias que también, digamos, introducen, digamos, variables, ¿sí? Drogas legales, drogas ilegales, efectos, digamos, depresores en el sistema nervioso central, efectos estimulantes del sistema nervioso central, digamos, efectos alucinógenos, cuestiones, digamos, que se van a combinar, a su vez, con esos sujetos y con esa diversidad que dije antes. En el cómo se usa, ¿sí? Las drogas no se usan todas iguales, e indudablemente hay modos de consumir sustancias que tienen o conllevan, digamos, mayores probabilidades de que aparezca algún problema. Digamos, las drogas se pueden, digamos, inhalar, se pueden tomar, se pueden inyectar, y esas modalidades de uso, esas frecuencias de uso, digo, también introducen un otro elemento más o una variable más a esto que yo llamo problemático. Y por otro lado está esta otra dimensión de los escenarios de uso, del cuándo y dónde. Porque no es lo mismo, digamos, para poner ejemplos, lo que sucede en el espacio privado de una casa, de lo que sucede en una plaza, de lo que sucede en un boliche, de lo que sucede en una cancha de fútbol, de lo que sucede estando solo, de lo que sucede en esos consumos con alguien, ¿sí? Todas estas variables, ¿sí? Y son variables, si se quiere, en los términos, digamos, metodológicos, ¿sí? Porque varían, ¿sí? Son variables que componen las distintas modalidades o los distintos modos que tenemos los sujetos de relacionarnos con las sustancias. Ahora, la definición de lo situacional, ¿sí? Es una definición que nos dice que lo problemático es el modo en que estas variables operan como unidad. No es cada una de ellas por separado, es decir, no es un problema de los sujetos, entonces no es porque es problemático porque son los pibes del barrio pobre los que están consumiendo, ¿sí? No es un problema de las sustancias por sí solas, entonces no es que son problemáticas las ilegales y el alcohol no lo es, o es problemática el Paco porque es una degradación de la cocaína, pero la cocaína no lo es. No se trata de las sustancias, no se trata de los modos, y no se trata de los escenarios de uso. ¿Sí? No es porque, es porque está en el boliche, o porque está consumiendo en la plaza, o porque está consumiendo en la cancha, sino que aplicar un pensamiento situacional a este análisis de lo problemático nos dice que es el modo en que estas variables operan como unidad lo que va a determinar que algo termine resultando problemático, ¿sí? Un poco análogamente a cómo pensamos esta dimensión del riesgo, ¿sí? Decimos, bueno, que el riesgo devenga en daño va a tener que ver, va a tener que ver con cómo, digamos, todas estas variables, que insisto, perdón la obviedad, variables que varían, operan como una unidad. Pongo algún ejemplo concreto. Para pensar en esta categoría de lo problemático y correrla, digamos, de pensar a los consumos dependientes
únicamente como los problemáticos. Pensemos, por ejemplo, digamos, en lo que ha sido la experiencia que tuvimos hace unos años en las fiestas electrónicas, ¿sí? Donde frente a los consumos, digamos, de éxtasis en una fiesta, digamos, en las Time War, 5 pibes, digamos, terminaron muertos, ¿sí? ¿Esos consumos eran dependientes? No. Muchos de esos pibes hacían un consumo, digamos, de sustancias que oscilaban entre lo ocasional y lo habitual. Cuestiones de rituales, cuestiones de espacios, digamos, ¿no? Digamos de un rito que está instalado en esas fiestas vinculada a ese tipo de consumos. Muchos de ellos eran profesionales, ¿sí? Conocían, digamos, de qué se trata, y sin embargo, las condiciones de alteración de las sustancias en ese caso, las condiciones del espacio, de las políticas públicas, que por ejemplo, digamos, implica que en esos espacios no hubiera, digamos, medidas de primeros auxilios, el precio del agua era desorbitante, digamos, para esos espacios. Uno podría decir que eso es el ámbito, digamos, de los escenarios de uso, ¿no? De las regulaciones sociales en ciertos espacios, hicieron de esa combinación que fuera una tragedia. ¿Es un consumo dependiente? No, no lo es. Sin embargo, el modo en que se combinaron esos elementos termina en una tragedia. ¿Problemático? Sí, problemático, sin duda. Pero no es que los pibes son problemáticos, no es que es el consumo de éxtasis, no es que es el espacio, es el modo en que los elementos, en que todas estas variables se operan en determinada situación. Operan como una unidad y de alguna manera condicionan esta idea de lo problemático. Llevo otro ejemplo, no vinculado a las dependencias, digamos, para quienes trabajamos con adolescentes y esos primeros consumos, digamos, de las y los pibes, digamos, vinculados con el alcohol. ¿Sí? Una piba que, digamos, que hace su primera salida, digamos, con muchas expectativas, que pasa primero por alguna casa y en ese espacio privado prueba algunas sustancias, y después va al boliche, y en ese boliche sigue tomando alcohol, y termina, digamos, con una situación de descompensación, digamos, sea desmayo, sea un coma alcohólico, no importa, pero termina una descompensación de salud, es decir, esa piba, ese consumo es problemático, ese consumo es dependiente, no, no es dependiente, es su primera vez, es su primer intento, está experimentando, está probando. Ahora, el modo en que se combinaron esos distintos elementos determinaron eso problemático. Entonces, me interesa que quede, digamos, de alguna manera claro, digamos, en este primer encuentro, que cuando nosotros pensamos lo problemático, no lo pensamos como una cuestión inherente a las drogas, inherente a los sujetos, inherente a los espacios, ¿sí? Que uno podría decir esos ejemplos que dicen, no, sí, claro, ¿cómo no va a ser problemático si vive en la Villa Palito? Todo lo que pasa por ahí es problemático. No es inherente a los espacios, no es inherente a los modos de uso, sino que es una categoría situacional que tiene que ver con los modos en los cuales los distintos elementos que hacen, digamos, a los consumos de sustancias se combinan entre sí. Y eso siempre es único. ¿Queda claro ese punto? Porque me parece que es importantísimo, porque en el campo de la intervención estas perspectivas me amplían enormemente la gama posible de intervenciones. Porque me ponen en juego un conjunto de elementos sobre los cuales en distintos tiempos de la intervención yo puedo ir operando. Paula, no, quería decir una cosa chiquita, que la verdad que me parece súper interesante esto que estás planteando de los modos, porque incluso en la formación, digamos, en los diferentes espacios que capaz desde la psicología, por lo menos, tuvimos, por ejemplo, no sé, en psicología jurídica, que vimos el tema de adicciones y demás, nunca se planteó esta cuestión de los modos de esta combinación, digamos, de factores, elementos o variables, ¿no? Y me parece súper interesante mirarlo desde esa perspectiva, no simplemente ver por ahí esto de la dependencia como problemático. La verdad que me parece espectacular pensarlo de esa forma.
Me encantó. Insisto con esto, digamos, como pensarlo, digamos, situacionalmente, ¿sí? Son las situaciones, digamos, las que son problemáticas, no son las drogas en sí, no son los sujetos en sí. Yo sé que estoy repitiendo lo mismo, pero es que me parece, digamos, que necesito, digamos, volver para que se afiance esta idea. No es el territorio, no es el pibe vaguito del barrio que es el problema, no es que es Paco el problema, es cómo se consume, es el contexto, es el lugar, es cómo se combina. ¿Sí? ¿Es el alcohol el problema o es el alcohol en determinados espacios con determinados sujetos combinados de determinada manera? Cuando yo pienso situacionalmente algo, cuando yo puedo pensar en la complejidad de elementos que están presentes en ese acto tan simple de consumir una sustancia, que nunca es solo la sustancia y el sujeto, digo, son sentidos, son regulaciones sociales, digamos, son escenarios de uso, son modos de habitar ese escenario de uso. También en la intervención a mí se me despliegan, digamos, como distintos elementos o distintos aspectos sobre los cuales intervenir. Porque yo ahí, en el campo de la intervención, y ahí sí, comillas, territorial, organizacional, que es lo que estamos proponiendo, no intervenimos solo con los sujetos. Intervenimos también, digamos, con lo que pasa en esos espacios, intervenimos sobre los escenarios, intervenimos sobre las regulaciones sociales, intervenimos sobre las normas colectivas. Entonces, esa comprensión, digamos, si se quiere, que es mucho más global, digamos, que es mucho más integrada de pensar lo problemático, abre el juego en la intervención. A partir de, ¿Por quién estás con muchas ganas de decir algo? No, a partir de la intervención de Agustina diría que también la formación de quienes definen lo problemático también es un elemento que interviene, ¿no? Porque si para nosotros problemático es todo consumo de drogas de acuerdo a una categoría cuantitativa, entonces estamos patologizando muchos consumos de drogas que probablemente no entren dentro de esa categoría. La única manera de concebir el consumo de drogas es bajo esa condición, ¿no? Esta formación que recibimos es patologizante del consumo en sí, como acto. Por eso digo, la consideración de todas estas variables abre la posibilidad a otras intervenciones, ¿no? A escuchar de otra manera también, a dimensionar otras posibilidades de los sujetos de relacionarse con las sustancias. De los sujetos individualmente y colectivamente también, por supuesto. Para quienes trabajamos a su vez con adolescentes y jóvenes, digo, pensar esto me parece que es, que es casi como una obligación, en el punto de que les pibes, les adolescentes, les jóvenes, les pibis, como dicen ahora, digamos, van a experimentar y van a probar. ¿Sí? Ahora, eso no tiene por qué ser un problema. Ni eso tiene por qué, digamos, llevar una dimensión, digamos, vinculada al daño. ¿Sí? Nuestras intervenciones pueden orbitar en que eso sea solo una experiencia. ¿Sí? Entonces me parece que es un modo digamos, también de ir como configurando, digamos, una relación con el tema, ¿sí? Con cómo nos vamos a relacionar, digamos, con este tema. ¿En un ¿Puedo sentido, acotar algo? Dale, Gaby. Gaby era, sí, ¿no? Sí, Gabriela. Esto de que los adolescentes sí van a probar, alguna vez van a experimentar, con el hecho relacionado, no me acuerdo qué fiesta electrónica fue, si la Creamfield, en donde las pastillas estaban adulteradas, que me acuerdo el caso, bueno, que fue tremendo, muy triste sobre todo, que digamos, en España o en Europa, que bueno, hay muchas fiestas electrónicas, etcétera, me parece que están más preparados hay un testeo o hay un lugar donde vos podés testear si esas pastillas están adulteradas o no,
como que están más allá, ¿no? Como que del tema de, bueno, vas a consumir o no consumís, o no sé. Creo que había existía esa posibilidad en el cual podían testear las pastillas para ver si eran seguras o no, porque de todas maneras iban a consumir. Entonces está bueno que una intervención, como intervención, exista en esos lugares. No sé si es fomentar o bueno, no sé cómo explicarlo, pero estaría bueno que existiese eso acá también, porque en realidad se hubieran salvado vidas en ese caso. Creo que entiendo lo que decís, sí. Y lo que recupero de ahí, digamos, sí. Más allá de que todavía aquí el testeo de sustancias no está habilitado, claro. Tenemos muchos de los grupos que venimos Estamos muy retrasados por eso. Sin embargo, digamos, lo tomo, digamos, no para quedarme en eso, sino para entrar, digamos, sí. Porque de lo que se trata esa medida, si yo lo tengo que pensar en abstracto, es en regulaciones sociales, ¿sí? En dispositivos que operan, digamos, sobre la regulación de ese espacio. Claro. Entonces, digo, ya a mí me cabe la pregunta, digamos, aunque no sea ese ejemplo, porque todavía, digamos, eso no está sucediendo en nuestro contexto, es qué cosas podemos operar sobre esos espacios que también van a ser, digamos, elementos de protección de los sujetos, o que va a ser, digamos, que esas experiencias estén más vinculadas al disfrute o a los beneficios que al daño, entrando en la lógica de los riesgos que traía hace un rato Mariana y que aparecía ahí. ¿De qué modo, digamos, lo que operemos en términos del espacio, ¿sí? Digamos, del espacio, del escenario, de las normas entre los grupos que están compartiendo, digamos, ese ritual, va a operar como una medida que los proteja, mucho más que los conduzca, digamos, hacia el daño. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Eso me parece que es lo que a mí me interesaría que quede como campo posible de la intervención. ¿Sí? Sea o no sea lo del testeo, ojalá sea lo del testeo en algún momento, pero no, si lo veo como una opción que hubiese estado espectacular, sí, que exista, porque la realidad es que... Claro, perdón, dale. No, que la realidad es que los jóvenes van a seguir experimentando y bueno, nada, me pareció... en su momento cuando lo escuché muy, muy interesante y de una sociedad muy avanzada, ¿no? Que exista la posibilidad de testear si esa pastilla es segura o no, si la van a consumir. Pero bueno, desde el lugar que vos lo planteás también es así. En nuestro país existe y estaban, digamos, trabajando una agrupación que se llama Argenpils, que reproducen las informaciones que existen sobre testeos de pastillas en otros mercados y la comunican entre las redes de usuarios, ¿sí? Digamos, entre las redes, quienes hacen uso de esos rituales, de esos espacios, conocen, digamos, ¿sí? Digamos, esas redes sociales, digamos, y se informan de esos datos. O sea, yo podría decirlo de vuelta en términos sociales o en términos de intervención. Los sujetos encuentran formas, digamos, de intervenir, digamos, o encuentran modos, digamos, de operar sobre esos elementos que implican, digamos, un riesgo en sus prácticas. Este es un ejemplo, ¿sí? Bien. Uno podría pensar en un grupo, digamos, en trabajo, para ahorrarlo de ese contexto, digamos, en un grupo de pibes, digamos, de una escuela X en un barrio pobre del conurbano bonaerense, ¿cuáles son las normas, digamos, de cuidado que entre ellos operan y que también, digamos, los ponen en una situación más vinculada a esa operatoria sobre los consumos que está vinculada, digamos, al disfrute, al beneficio, al ritual, a la experiencia y no al daño? Ese es nuestro campo de intervención. Ahí es donde tenemos que operar. ¿Sí? Perfecto. Y me parece Súper que claro. ese es el campo, digamos, de lo que necesariamente necesitamos habitar y de lo cual esta propuesta, digamos, que yo estoy ofreciendo, poniendo ahí a jugar con ustedes, de concebir, digamos, los distintos tipos de consumo, nos habilita. Es a pensar, digamos, en estos distintos elementos y cómo juegan. ¿Sí? Y también ampliar, digamos, a que los riesgos, voy a ir un pasito más,
digamos, anticipándome, digamos, que los riesgos no están simplemente vinculados a los consumos de sustancias en estos espacios, que cuando uno hable esta mirada, ¿sí? Muchas veces los riesgos no están tanto en las drogas, sino en cuestiones que tienen que ver con las normas, con los modos de relación, con el espacio, ¿sí? Nada, Sí. ahí porque estaba mirando en el chat que alguien se tiene que ir, son las 5, quiero ser respetuosa en eso, e ir cerrando. Pero no quiero dejar que si no queda alguna pregunta, algún comentario. ¿Queda alguna cosa más que la vamos a trabajar después cuando yo retome algo de intervención? Nada, las vamos a ir retomando estas cuestiones, van a volver a aparecer, con certeza. Preguntas, comentarios antes de ir cerrando. Estamos ahí a tiempo cumplido. A tiempo cumplido. Y la verdad que nada, una clase muy interesante, seguro que vamos a ir y volver, son como decía Paula, son los principios sobre los cuales se basan muchos de los desarrollos conceptuales que fueron ellas generando, así que nada, me parece que muy clara la exposición, muy accesible, la verdad, la lógica, ¿no? Sobre la cual vienen pensando los consumos y las juventudes sobre todo, así que agradecerte, Paula, mucho por esta clase que nos compartiste, y bueno, a todos invitarlos a seguir ahí las actividades y los intercambios en el foro, a partir de la presentación en principio, pero bueno, a no desentenderse de lo que vaya surgiendo. Yo ahí sugiero, porque... perdón, Joaquín, como la semana que viene Jorgelina y después María Pía y después recién vuelven conmigo, digo, y todo vamos a tener un continuum, digamos, de temas. Yo, digamos, esto, algunos los vi que estaban anotando, anoten preguntas, anoten dudas, las pueden volver a trabajar también con las compañeras, no es que porque viene, Jorgelina no sabe nada de lo que yo estoy diciendo, digo, tanto, digamos, lo estoy diciendo, se pueden volver a traer estas cosas ahí, o cuestiones que a ustedes les hayan quedado dudas, también pueden aparecer. Esa es una. 2, preséntense antes del viernes para que ellas no tengan que volver, digamos, a usar el tiempito que usamos nosotros en la presentación. Miren en la medida de lo posible, digamos, la bibliografía, si a alguna le interesa o a alguna le interesa alguna cuestión más, digo, empiecen a usar el foro, escríbanos, digo, me interesa este aspecto, y después del viernes que viene nosotros vamos a ir a ya asumir una consigna un poco más de debate entre todos para el foro. Pero está abierto para ir a escucharlos, y honestamente lo digo esto como de ir componiendo esta secuencia de clases sobre estos temas que nosotros trazamos, sí, eso lo vamos a mantener, pero también ir escuchándolo a ustedes en los intereses que van teniendo. ¿Estamos? ¿Sí? El link del Zoom del viernes que viene va a aparecer en la semana, atenti, digamos, no es este mismo, de todas maneras lo vamos a eliminar y aparecer el otro, pero solo lo